En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente por todos los bienes recibidos que has permitido y has concedido a este hijo tuyo. Te pido, Señor, que infundas en mí la sabiduría, el entendimiento que me da ese tu Santo Espíritu, para que a través de estas enseñanzas, este compartir, que la semilla se siembre en aquellos corazones que estén dispuestos, abiertos a seguir conociendo de tu palabra, pero lo más importante, que cause fruto esa semilla en esos corazones, Señor. Tú que vives y reinas ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta tarde. Un gusto de parte de un servidor poderles compartir una enseñanza más, ¿sí? Es un gusto, como les reitero, poderles compartir una enseñanza, ¿sí? En cuanto es bueno compartir, ¿sí? Estas enseñanzas, pero también darlas a conocer a aquellas personas que estén dispuestas a recibir el mensaje que nos deja Dios nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras. Yo quiero compartirles un tema hoy cuestionable por algunos de los hermanos separados, ¿sí? Este tema se llama ¿Cómo entender que María es la Madre de Dios? Es un tema cuestionable, sí, para algunos, ¿sí? Para algunos hermanos separados, el negar, ¿sí? El decir que, no, que Dios no tiene madre, ¿sí? Así de plano, literal. En ese sentido, ¿por qué? Porque se tiene un concepto equivocado de lo que es una madre. Primero debemos de entender qué es una madre. Una madre es la que engendra, procrea, la que amamanta. La versión que tienen algunos hermanos separados es que dicen que Dios nadie lo crió. ¿Cómo es posible que, que Dios tenga madre? ¿Sí? Es una situación algo compleja el poderla en ocasión, el poderla a lo mejor yo presentar en este sentido. ¿Sí? Hay algunas preguntas con respecto a lo que es este tema de que si es madre, ¿sí? Hay 7, 8 preguntas que yo mismo voy a hacer y yo mismo voy a contestar para dar respuesta de cómo poder entender que María es madre de Dios, ¿sí? Sabemos que Dios es un eterno presente, que hablar de Dios también es una situación, es un tema difícil de entender en en el sentido estricto. ¿A qué me refiero? Así, en ese sentido literal, que es difícil entender que haya tres divinas personas y un solo Dios. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Ese es un misterio del cual no hay mente humana que pueda entender, comprender, ¿sí? Nosotros como católicos por dogma de fe lo creemos, ¿sí? En la Iglesia Católica tenemos 44 dogmas, ¿sí? Y en el primer apartado, que son los dogmas relacionados a Dios Padre en primera persona, ahí se habla del misterio de la Santísima Trinidad. ¿Es un dogma? Sí. ¿Sí? Nosotros como católicos nos regimos por la fe, ¿sí? La fe que es también, es importante que hagamos una pequeña definición de lo que es la fe, es aferrarse a lo que no se puede ver, pero que tenemos la certeza que existe. En ese sentido, el hablar de Dios es también una manifestación de nuestra fe, el poder creer, ¿sí?
Esa es una manifestación de nosotros como cristianos católicos, ¿sí? Que tenemos y debemos tener esa manifestación de fe. Voy a dar inicio a estas preguntas relacionadas a esto de cómo entender que María es Madre de Dios. En principio de cuentas, la primera pregunta, Jesús, ¿Dios tiene madre? ¿Dios tiene madre? Sí, Dios tiene madre, ¿sí? Sabemos que Jesús es Dios. Aquí la situación con los hermanos separados dicen que es la persona visible, accesible, pero pues no le dan el valor que es Dios. Jesús es Dios, punto, ¿sí? Es la segunda persona, es el verbo que se encarnó, ¿sí? Pero Jesús es Dios. Entonces, al decir la Madre de Dios, a nosotros como católicos no nos cae de extraño. Sabemos que Jesús es Dios y punto. Aquí la situación es con ellos, que es algo difícil poder de entender para algunos, ¿sí? Para algunos, ¿por qué para algunos lo digo así? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, pues no, al decir que Jesús no es Dios, pues no cabe este concepto de lo que se está hablando. Simplemente ellos, al negar que Jesús no es Dios, entonces para ellos, la Madre de Dios no es Jesús, así, en ese sentido literal. Entonces, la primera pregunta, ¿Jesús es Dios? Sí. En Isaías 7:14, que no voy a dar lectura, pero ya se había profetizado. Isaías es un profeta, ¿sí? Isaías ya había profetizado en Isaías 7:14 que una virgen concebirá. Pero sí voy a leer Mateo 1:22 al 25, de 1:23 al 25, donde se da ese cumplimiento de esa profecía, ¿sí? Para aquí atestiguar que María es Madre de Dios. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí se cumple la profecía de Isaías 7:14. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Mucha gente se va a preguntar tal vez de decir, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Emmanuel o Jesús? Pues son los dos. Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesús significa Salvador. De aquí se desprende el dogma de la unión hipostática, ¿sí? Que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso, en resumidas cuentas, eso es a lo que se refiere de que si María, que si Dios tuvo madre, sí. Jesús nació, pero no dejó de ser Dios. La segunda pregunta, ¿desde cuándo? ¿Dios tiene madre? Fue la primera pregunta. Sí, ¿desde cuándo? Desde que el Verbo fue encarnado, ¿sí? ¿Cuándo fue encarnado o dónde tenemos el sustento bíblico en Juan 1:1? ¿Sí? Juan 1:1, ahí tenemos el sustento bíblico de que Jesús fue encarnado. En el principio era el Verbo y la palabra y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. Aquí está, y el Verbo era Dios, o sea, Jesús era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, palabra de Dios. Aquí damos respuesta a la segunda pregunta de ¿desde cuándo? Desde que el Verbo se encarnó. ¿Sí? Pregunta número 3. ¿Pero el Verbo no era ya antes de la encarnación? Tercera pregunta, y vuelvo a repetir. ¿Pero el Verbo no era ya antes de la encarnación? Sí, pero antes de la encarnación, Jesús ya existía, ¿sí? Antes de la encarnación, Jesús ya existía. Cuando hablemos de Jesús, hablamos en dos sentidos. Cuando Jesús vino al mundo antes de su encarnación, pero también cuando Jesús se encarnó y se hizo hombre. Juan 17:5, para que sustentemos esto, ¿sí? Juan 17:5. Ahora, Padre, Jesús le dice al Padre, ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Palabra de Dios. Aquí está claro,
¿Sí? Aquí está claro y dando respuesta a la tercera pregunta. Lo quiero hacer con la Biblia porque es el sustento bíblico con el que nosotros podemos argumentar o refutar cualquier objeción, negación o ataques de los hermanos separados. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿pero el verbo no era ya antes de la encarnación? Sí, ya existía Dios, ya existía Jesús. Ahí está el fundamento, Juan 17:5. Cuarta pregunta, ¿y en la encarnación María le aportó algo a la divinidad? No, no, María no aportó nada a la divinidad, pero Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Sí? Jesús nunca dejó de ser Dios. Se encarnó en María la Virgen, pero Jesús conservó sus dos naturalezas, humana y divina. No dejó de ser Dios. No le aportó nada a María, pero Jesús no dejó de ser Dios. Pregunta número 5. Y no es solamente y no solamente madre de la parte humana de Jesús, vuelvo a repetir la pregunta, y no es solamente madre de la parte humana de Jesús, no, ya que la madre no da el alma, ¿sí? Pero aunque sale de su vientre, sigue siendo Dios e hijo suyo. Vuelvo a repetir la pregunta. Y no es solamente, y no es solamente madre de la parte humana de Jesús, no, no es solamente de la parte humana, ya que de esta forma la madre no da el alma, ¿sí? Pero aún así en su vientre sigue siendo Dios, vuelvo a repetir, pero aún en su vientre sigue siendo Dios e hijo suyo. Pregunta 6. Pero si no aportó nada, ¿por qué se le llama madre? Porque en Jesús, porque en Jesús hay una sola persona, por eso se le llama madre. ¿Sí? En Jesús hay una sola persona. Negar eso daría a pensar que en Jesús había dos personas. ¿Sí? Vuelvo a repetir la pregunta. Pero si no le aportó nada, ¿por qué se le llama madre? Porque en Jesús hay una sola persona. Negar eso daría a pensar que en algún momento que en Jesús había dos personas. ¿Sí? Eso no es. Pregunta 7. ¿Y en la Biblia se le llama madre a María? Sí, en la Biblia se le llama madre a María. Lucas 1:39 al 45, y si vamos a dar lectura, 1:39 al 45. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, a su prima. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo ha merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Señor con mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se está reconociendo la divinidad de Jesús. Adonai, Kyrios, eso quiere decir Señor con mayúscula en griego. Adonai, Adonai, Kyrios también. Es un significado Adonai y Kyrios. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que cumplirían las promesas del Señor. Palabra de Dios. ¿Sí? Pregunta número 8. ¿Y por qué la iglesia la llama la Teotocos? Teotocos, ¿a quién se le llama? A la Virgen María. También se le llama la Teotocos. Esto de Teotocos quiere decir que pare a Dios. Teotocos quiere decir la madre de Dios. La Teotocos, vuelvo a repetir, quiere decir la madre de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué
vuelvo a repetir, ¿y por qué la iglesia la llama la Teotocos? ¿Por qué la llama? Para preservar la divinidad de Cristo, porque muchos creían, muchos negaban en la divinidad de Cristo y pensaban que era un hombre que posteriormente llegó la divinidad a él. No. Teotocos, Teotocos significa que pare a Dios, que pare a Dios. Eso significa Teotocos, la madre de Dios. Eso significa. ¿Sí? Jesús nunca dejó de ser Dios, aún encarnado. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él, con sus dos naturalezas, humana y divina, no dejó de ser Dios, aún siendo engendrado. Pregunta número 9. La pregunta 9. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y cuándo fue eso de que se le llamó la Teotocos, o sea, la Madre de Dios? En el concilio de Efeso. ¿Sí? En el concilio de Efeso, en el 431, ya de nuestra era, se tiene registrado en ese concilio, ya de nuestra era, ¿sí? En el concilio de Efeso, en el año 431. No nomás nosotros como católicos le llamamos Madre de Dios, también Martín Lutero, ese sacerdote católico agustino que apostató en contra de la Iglesia Católica, en contra de la fe católica, él también reconoció que era la Madre de Dios. Aquí lo que no me cabe en la cabeza es que algunos protestantes que han tomado algunas algunas partes de la doctrina de Martín Lutero toman lo que les conviene. Martín Lutero reconoció, ¿sí? También que era el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, no meramente un símbolo. Pero algunos hermanos separados, o la mayoría, dicen que es un símbolo el cuerpo y la sangre de Cristo. No. No hay una cita bíblica donde se hable que sea un símbolo. Es el cuerpo y la sangre, ¿sí? Y no es de que me desvíe del tema, simplemente quise tocar esto porque Martín Lutero sí reconoció que era madre de Dios. Los hermanos separados o los protestantes no les cabe en la cabecita que como Dios no fue criado, ¿cómo es posible que tenga madre? O sea, tal es la ignorancia de los protestantes, con todo respeto, al no saber entender y creer, porque muchas cosas nosotros nos regimos por fe, ¿sí? Ahí están las Sagradas Escrituras que son claras para poder demostrar, argumentar, ¿sí? Que María es Madre de Dios. Simplemente que a Jesús, aquí lamentablemente, no se le ve como Dios, no se le reconoce como Dios para poder decir que Jesús, ¿sí? Lo quieren bajar de su pedestal, ¿sí? El decir que es un Dios, no. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan 17:5 es claro también. Juan 1:1. Y hay muchas citas bíblicas de que Jesús es Dios. No hay que querer subestimar la presencia, la presencia y la esencia de Jesús. Jesús es Dios. ¿Sí? Hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablar de Dios Padre o del Espíritu Santo, es un misterio. Es un misterio, ¿sí? Todo tocante o relacionado a lo que es el tema de Dios, la Santísima Trinidad. Hablar de las tres personas en una forma individual es un misterio de fe, que solamente la Iglesia Católica tiene la sustentación, ¿sí? Y la argumentación para poder aclarar esta situación del dogma de Dios, llámese como Santísima Trinidad, o de una manera individual. Es un misterio que no hay mente humana que pueda resolver tocante a esta situación de Dios. Espero que esta enseñanza, este compartir, haya sido de tu interés, que nosotros como católicos nos sigamos reforzando en nuestra fe, que fue un tema mariano también,
y que nos sigamos reforzando nosotros en nuestra fe, que tengamos esa hambre, ese deseo de seguir conociendo, de seguir profundizando, ¿sí? Pero también entre nosotros hacer ese compartir y a su vez con los hermanos separados ubicarlos que entiendan con las Sagradas Escrituras como yo les pude o quise argumentar esta cuestión de la fe también, que creo yo que es importante también el cómo entender que María es la Madre de Dios. ¿Sí? Que el Señor los bendiga a todos hoy en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.